Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermanita Marta León. Bueno, muy buena noche para todos. Bienvenidos otra vez, bienvenidos de nuevo. Repasemos hasta el momento los temas dados. El tema número uno, ya lo vimos, fundamentos de las casas de fe parte uno. Tema número dos, fundamentos de las casas de fe parte dos. Aquí recalcamos que ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros creemos en las casas de fe porque Cristo creía en las casas de fe. Nosotros desarrollamos obra en casas de fe o en células porque Cristo desarrolló obra en casas de fe o en células. Nosotros nos desplazamos hasta las casas a hacer la tarea porque el Señor Jesucristo se desplazaba hasta las casas para hacer la tarea. Eso en el tema número uno y tema dos, en donde hablamos de los fundamentos. El tema número tres, ¿qué es y cómo formar una casa de fe efectiva? El tema número cuatro se llamó evangelización, discipulado y servicio a través de las casas de fe. El tema número cinco se llamó compañerismo y adoración a través de las casas de fe. El tema número seis, cómo iniciar un ministerio de casas de fe. Lección especial. Hay una cosa, una gran diferencia entre tener una iglesia con células y ser una iglesia celular. La iglesia de Hechos de los Apóstoles era una iglesia celular. Eso nos lo dice Hechos 5:42 y Hechos capítulo 20, versículo 20. El tema número 7 lo vimos el viernes, liderazgo saludable como la clave del éxito en las células o en las casas de fe. Y el tema que nos compete hoy, pues tiene que ver con lo que se hace en las casas de fe, o lo primordial, lo principal que se hace en las casas de fe, que es enseñar. La casa de fe sobre todo, o la célula sobre todo, es un lugar de enseñanza. Claro, también se ora, sí, también se intercede, sí, también se adora, también se canta, hay coritos, pueden haber instrumentos musicales, puede haber café, tinto, puede haber aromática, pueden haber, no sé, eh, pastelitos, galletitas, pancito, pero lo primordial, el centro, según la sana doctrina, Magnorice Arepas, muy bien, lo primordial en una casa de fe, lo primordial en una célula es la enseñanza. Y mire cómo tiene que ver el tema número 7, que se llamó liderazgo saludable, clave del éxito. Si el líder es saludable, su sermón será saludable. Si el líder es sano, su sermón será sano. Si el líder es sano, la doctrina expuesta a través de la boca de ese líder, pues será también sana. Entonces una cosa depende de la otra. La doctrina sana, es que a veces hablamos nosotros, la doctrina sana, pues no puede haber doctrina sana si no hay un líder sano. Todo depende del líder. Entonces por eso en el tema número 7 hablamos del líder sano. Un líder recto en cuanto a doctrina. Y aquí en el punto número 8, que sería el último punto de la capacitación, pues hablamos de lo que sale por la boca en forma de enseñanza, ¿sí? Lo que sale por la boca del líder. Si el líder está sano, la doctrina va a ser sana. Si el líder es ilustrado, me va a ilustrar. Si el líder es conocedor, me va a dar a conocer. Si el líder es un neófito, y claramente se dijo en 1 Timoteo capítulo 3, lo vimos hace 8 días, requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, y uno de esos requisitos dice que no sea un neófito. Porque si es un neófito, no es sano. ¿Qué es neófito? Nuevo, novato. No puede ser un novato. No puede ser un novato. Si es un novato, lastimosamente, va a tener que pagar caro la novatada. Se va a parar allí, va a intentar predicar, pero no va a dar pie con bola, como lo decimos nosotros. ¿Y por qué no va a dar pie con bola? Por la sencilla razón de que para predicar el evangelio uno tiene que ser idóneo. Eso dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Hombres idóneos, que estén capacitados para enseñar también a otros. Se requiere una idoneidad. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad en la congregación de que hayan personas idóneas para enseñar también a otros? Pues, lógicamente, del pastor de la iglesia. Porque dice la escritura de Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es competencia del pastor el formar a los líderes para que dejen la novatada y se conviertan en gente preparada, en gente lista, dispuesta, experta, especialista
en las doctrinas de la Sagrada Escritura, porque eso es lo que van a ir a llevar por allá en las células. Eso es lo que van a ir por allá a transmitir en las células. Y entonces hay líderes de líderes. Si usted analiza el tema, hay líderes de líderes. El tema número 8 se llama la forma adecuada de enseñar en las casas de fe. La forma adecuada de enseñar en las casas de fe. Y ya dijimos nosotros, ese fue el tema número 4, que básicamente son dos las cosas, básicamente, pero pues de aquí se desprenden más cosas, pero básicamente son dos las cosas que se hacen en una casa de fe, o los dos propósitos de una casa de fe. El primer propósito es la evangelización. Una casa de fe es un lugar propicio para evangelizar, y la segunda cosa que se hace es discipular. Una casa de fe es un lugar propicio para discipular. ¿A quién se evangeliza? Pues al que no conoce el evangelio. De modo que lo que hay que transmitirle a esa persona es el evangelio. ¿No es cierto? ¿A quién evangelizo? A quien no conoce. ¿A quién evangelizo? Si no conoce, pues al que no cree, al incrédulo, al no creyente. A él tengo que evangelizar. ¿Dónde lo evangelizo? Bueno, yo tengo que predicar el evangelio por todo el mundo. Pero si nos organizamos de manera sistemática nosotros y cumplimos lo del tema número 6, iniciamos un ministerio de casas de fe, pues de manera sistemática nosotros vamos a ir a predicar exactamente a unos lugares que hemos definido. Esos lugares son las casas, los hogares donde viven las familias, para poder cumplir lo que dice Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La idea es, los miembros de esa familia que no conocen el evangelio, que conozcan el evangelio. Pero ¿cómo hago para que conozcan el evangelio? Pues tengo que dárselos a conocer. Tengo que entrar a esa casa. Es lo que Cristo hacía. Cristo entraba a esas casas. Usted recuerda que Cristo entró a la casa de Zaqueo. Y lo que se dice en la casa de Zaqueo es que hoy ha venido salvación a esta casa. Lo mismo ocurre en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Va y habla palabras por las cuales es salvo Cornelio y toda su casa. O sea que las casas eran lugares propicios y siguen siendo lugares propicios para que el evangelio sea predicado, para que la gente sea evangelizada, para que el que no conoce conozca y crea y sea salvado. Recuerde usted que no se detiene ahí el proceso, sino que si ya ha sido salvado, ahora tiene que ser formado como un discípulo, porque la idea es que como iglesia nos reproduzcamos, nos multipliquemos. Y eso se garantiza cuando, pues, yo a usted lo formo, alguien me forma a mí, yo formo a otro, usted va y forma a otro. Esa es la única manera como la iglesia asegura una generación nueva de predicadores, una generación nueva de siervos de Dios, una generación nueva de hombres y mujeres de Dios. Esa es la única manera, no hay otra manera. El discipulado forma gente. Entonces, la evangelización gana gente. El discipulado forma gente. ¿Sí? A través de la evangelización la gente se salva y a través del discipulado la gente se capacita. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Pues, si aquí en el tema 8 tenemos que analizar cuál sería la forma adecuada de enseñar en las casas de fe, lo que decimos aquí, vamos a ir de lo básico a lo más profundo. Pues básicamente lo que decimos aquí es que si lo que primero tiene que pasar en una casa de fe es la evangelización, pues yo tengo que predicar el evangelio. Ahora usted dirá, bueno, predica el evangelio, pero es que el evangelio yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Muy bien, pero ¿qué es el evangelio? Si usted le pregunta a un cristiano contemporáneo, él dice que conoce el evangelio, pero no es tan diestro para explicarlo. Porque dice, el evangelio es la Biblia. Y cuando usted le dice que el evangelio no es la Biblia, que el evangelio está contenido en la Biblia, pero que no es la Biblia. Porque la Biblia está llena también de otros relatos que no precisamente son el evangelio. Por ejemplo, tiene usted historias. Ahí dentro de las historias está el evangelio, pero realmente es una historia. O tiene usted unas genealogías. Ahí dentro de la genealogía está el evangelio, pero no es el evangelio, es una genealogía. De modo que el líder debe tener, por eso hablamos inicialmente de que no puede ser un neófito, no puede ser un nuevito, no puede ser un novato, porque va a pagar duro la novatada. Debe ser una persona formada y ¿quién es el encargado de formarlo? Pues el pastor. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que el pastor debe estar sumamente preparado como para que logre preparar a su vez a los líderes que se van a encargar de las casas de fe. Así de sencillo. Entonces, sí, desde Génesis hasta Apocalipsis usted encuentra el Evangelio, pero exactamente en dónde está el Evangelio. Está en todos los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Pero sobre todo, bueno, quien ya ha estudiado esto, entenderá que hay un libro de los 66 libros de la Biblia en donde el Evangelio está condensado. ¿Cómo así condensado? ¿Qué es una condensación? ¿Qué entiende usted por condensación? Respóndalo allí. No le estoy preguntando todavía cuál es el libro. Le estoy preguntando qué es una condensación. ¿Qué es una condensación? Exacto, o una concentración. Excelente, muy bien. Una condensación es una concentración, donde el Evangelio está concentrado. El Evangelio está regado en todos los 66 libros de la Biblia. Cuando usted tiene el discernimiento agudo, usted puede ver el Evangelio en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y de ahí en adelante hasta Apocalipsis. Pero nosotros necesitamos una condensación, una concentración de Evangelio, ¿sí? En un libro. Y ese libro existe. Y ese libro hace parte de los 66 libros de la Biblia. Y ese libro es nada más y nada menos que la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos ha sido considerada por los eruditos de la Biblia, por los doctores en teología como el Evangelio. Los eruditos dicen, Romanos es el Evangelio. La Carta a los Romanos es el Evangelio. Mire, la Carta a los Romanos es el tratado más profundo que existe acerca del tema del Evangelio. Es lo más profundo que usted puede encontrar. Para usted llegar al mensaje de la carta de los Romanos, a usted le toca ir capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Eso es lo que yo tengo que aprenderme inicialmente para podérselo transmitir a unas personas en una evangelización. Quizás ellos no aguanten de entrada que yo les vaya a predicar los 16 capítulos, versículo por versículo y palabra por palabra. Quizás no lo aguanten. Algunos ni siquiera aguantaron en el colegio. De los que se van a reunir ahí, algunos ni siquiera aguantaron las matemáticas básicas en su colegio. Algunos ni siquiera aguantaron el verbo to be en el colegio. Algunos ni siquiera aguantaron los departamentos y las capitales cuando se le enseñaban a uno en los colegios. O sea, algunos no son dados al estudio. Si vienen a una célula y yo los voy a coger con una cartilla, que es que yo le voy a dar Romanos capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, probablemente lo saque corriendo. Algunos se me quedará el amante del estudio, el amante de las letras, el más intelectual, pero los demás quizás salgan corriendo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? A mí me toca ser un experto en el Evangelio, es decir, un experto en ese libro donde está condensado, concentrado el Evangelio, que es la Carta a los Romanos, tan experto y tan diestro en el uso de las palabras de Dios. Por eso dice la Biblia que procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Tan diestro que use bien la palabra de verdad, cosa que sepa qué dar, en qué proporción, en qué medida darle a la persona lo que está ahí contenido. Por cuanto toca hablar de salvación, ahí habla de salvación, toca hablar de redención, la carta de los Romanos habla de redención, toca hablar de propiciación, la carta de los Romanos habla de propiciación, toca hablar de expiación, la carta de los Romanos habla de expiación. Toca hablar de condenación, la Biblia, la carta de los Romanos habla de condenación. Toca hablar de infierno, la carta de los Romanos habla de eso. Toca hablar del pecado, hermano, hay que hablar del pecado, ¿sí? El problema de muchas células, el problema de muchas casas de fe y de muchas iglesias es que no hablan del pecado. Y si yo no hablo del pecado, ¿cómo quiero gente arrepentida? ¿Cómo quiero gente que reflexione y sea rearguida por el Espíritu Santo para que cambie su vida si yo no hablo del pecado? Hay que hablar del pecado. Y la carta a los Romanos habla del pecado. Hay que hablar de la idolatría. La carta a los Romanos habla de la idolatría. Hay que hablar de la perversión sexual. La carta a los Romanos habla de hombres que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La carta de los Romanos habla de homosexualismo, habla de lesbianismo, habla de perversión sexual. La carta de los Romanos habla de arrepentimiento. Hay que hablar de arrepentimiento y que decía la gente, ¿de qué me arrepiento? Los pecados. Todo está ahí contenido, condensado.
En un solo versículo puede ser que usted se encuentre con 2, 3, 4, 5 más doctrinas. Dice, esto es demasiado, demasiado. Por eso el líder, el que va a predicar en las casas de fe, el que va a predicar en las células, tiene que ser tan preparado, tiene que ser tan capacitado, tiene que ser tan diestro, tiene que usar también la palabra de verdad, que no se haga bolitas, espero me esté entendiendo el lenguaje y la terminología, cuando le hagan alguna pregunta referente a alguna doctrina. Y todo está condensado allí. Ese libro es una cosa genial, ese libro es una cosa espectacular. Usted le pregunta a Martín Lutero, y Martín Lutero dijo en su época, la carta a los romanos es el evangelio. Después usted le pregunta a Juan Calvino, y Juan Calvino dijo, la carta a los romanos es el evangelio. Y repito, los más grandes teólogos han coincidido en que la carta a los romanos es la condensación o la concentración de lo que es el evangelio. Si usted entiende ese libro, si usted entiende la carta a los romanos, pues de ahí en adelante usted va a ir a Génesis y usted va a entender dónde está el evangelio. Éxodo, usted dice, esto es evangelio. Levítico, esto es evangelio. Y muchas veces nosotros nos ponemos a hablar de las trenzas de Sansón y yo conté la historia de las trenzas de Sansón y dije, ya prediqué el evangelio. No, usted no predicó el evangelio. Usted contó la historia de las trenzas de Sansón, pero no predicó el evangelio. Hay que entender en la Biblia qué es historia y hay que entender en la Biblia qué es el evangelio. Ahora, claro, en la historia de las trenzas de Sansón está el evangelio, pero encuentre el evangelio, discierna el evangelio, interpreta el evangelio y explique el evangelio desde la historia de las trenzas de Sansón. La tarea es grande, la tarea es titánica. Hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, pero esa exactamente es la tarea. La gente tiene que recibir palabra, la gente tiene que recibir doctrina. Ellos no vienen a la célula para que yo los entretenga, aunque ciertamente yo debo ser un hombre o una mujer que haya gracia delante de Dios y delante de los hombres. O de una persona que logre capturar la atención de las personas. Una persona que logre hacerlos querer estar ahí. Tiene que tener una personalidad ungida por el Espíritu Santo. Pero ellos no vienen solamente para que los entretengan. Para entretenerse, mejor se hubiera quedado en la casa mirando televisión, mirando un partido de fútbol, o van y juegan el partido de microfútbol allá en la cancha del barrio, en lugar de venir a la célula donde yo voy a predicar. Ellos no solamente vienen para que yo los entretenga, ellos vienen para que yo los instruya, para que yo les dé palabras de vida eterna como el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Palabras de vida eterna. Como cuando Pedro le dijo, todos se fueron y el Señor le dice a Pedro, usted también se quiere ir. Si se quiere ir, pues váyase. Y Pedro le dice, ¿a dónde iré, maestro, si solo tú tienes palabras de vida eterna? A la samaritana le dijo, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El Señor a quien le habló de vida eterna. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿De qué le habló? De ver el reino de Dios. Le habló de salvación. Siempre que el Señor habló con alguien, siempre le habló de salvación. Siempre le habló del tema del pecado, del tema del arrepentimiento, del tema de la fe, del tema de cambio de vida, del tema de la aceptación, del tema de convertirse en el siervo de Cristo y de aceptar a Cristo como su Señor. De Zaqueo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor por donde iba llevando salvación en el tema de su sermón, porque es lo que la gente necesita. Y al hablar de salvación, pues está hablando del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces de eso se encarga el estudio de esa carta, el estudio de la carta a los romanos, que vuelvo y digo, difícilmente al comienzo alguien tolerará, soportará que yo le dicte los 16 capítulos de Romanos, capítulo por versículo, palabra por palabra. Eso será más adelante, ¿sí? Pero las doctrinas contenidas en la carta yo las tengo que predicar de entrada. No me puede dar miedo hablar de pecado. Pecado es pecado. Es más, muchos de ellos van a concordar en que sí, en que la sociedad está corrupta, la sociedad está muy mal. Que alguien me explique la sociedad desde el punto de vista de la Biblia. Si a Dios le gusta todo lo que está pasando, yo diré, no, a Dios no le gusta lo que está pasando. Dios está en contra de lo que está pasando. Muéstremelo en la Biblia, pues muéstreselo en la Biblia. Y ahí usted estará predicando entonces el Evangelio. Condensado, concentrado, contenido en la carta a los Romanos. De aquí podemos saltar a lo que sería el segundo propósito de la casa de fe. ¿Cuál es el segundo propósito? El segundo propósito es el discipulado.
¿sí? Pero es que entre la evangelización y el discipulado hay algo. ¿Qué es ese algo? Pues yo le voy dando evangelio, pero yo voy procurando que la persona se afirme en ese evangelio. No solamente le doy conocimiento, sino procuro que se afirme en ese conocimiento del evangelio que yo le voy transmitiendo. Es decir, busco que se solidifique en ese mensaje que yo le voy dando, que se vuelva sólido, que se consolide. Bien, usted lo puede llamar consolidación o usted lo puede llamar afirmación o lo puede llamar solidificación, como quiera. Puede usar esos tres términos o algún otro término que usted quiera usar, pero que tenga que ver con lo mismo. Quiere decir, llega a ser una persona que no cree, que no conoce de Dios y comenzamos el proceso con él. ¿Cuál es el proceso? La evangelización. Yo le voy hablando de estas doctrinas, al principio pues no le puedo dar alimento sólido porque no se puede, porque su estómago espiritual no lo resistiría, pero yo le voy dando doctrina poco a poco, le voy dando cucharadas de doctrina. Recuerde, él no viene para que yo le entretenga. La célula no es un lugar de entretenimiento, como la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Son lugares santos. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Esos lugares donde se predica la palabra de Dios, esos lugares en donde dos o tres se congregan en el nombre de Cristo son lugares santos por la razón de que el Señor está en medio de esos dos o tres que se han reunido en su nombre. De modo que yo no puedo convertir el lugar en un lugar de entretenimiento, no, tiene que ser un lugar de salvación. Salmo 133, ahí el Señor envía bendición y vida eterna, eso es lo que necesitamos que se manifieste en las células, vida eterna. ¿Pero cuándo? Pues cuando yo hablo palabras de vida eterna. ¿Y cuáles son las palabras de vida eterna? Pues el evangelio. Entonces le voy dando el evangelio, volví a los 8 días, le doy más evangelio, volví a los 15 días, le doy más cucharada de evangelio. Volvió a los 20, le doy otra porción de evangelio y así sucesivamente yo le voy dando el evangelio. Esa es la primera fase. ¿Cómo se llama el tema número 8? La forma adecuada de enseñar en las casas de fe. ¿Y a qué voy yo? A que todo lo de Dios es a propósito. Dios es un Dios de propósito. Nos creó con un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice la escritura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Que Dios tiene propósito conmigo. ¿Y cuál es el propósito? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es un Dios de propósito y nos creó con propósito. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Porque somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es un Dios de propósito y nosotros que somos su pueblo, somos un pueblo de propósito. Dios tiene propósito con nosotros. Así que si Dios todo lo hace teniendo un propósito en mente, pues nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer teniendo un propósito en mente. El por qué abrir células, ¿cuál es el propósito? Debe haber un propósito. No abrimos células porque sí, no, eso hace parte de un plan. Eso hace parte de una visión, de una misión, de una estrategia. Eso hace parte de una charla, una conversación entre el pastor y el equipo de liderazgo que dice, tenemos que alcanzar estos objetivos y lo vamos a hacer a través de crear una red celular en la iglesia. A través de volcarnos a un ministerio de células y vamos a convertir la iglesia en una iglesia celular. Eso es un ponerse de acuerdo. 2 o 3 se ponen de acuerdo y les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Pero cuando hablamos de ya tenemos la célula, ahora, ¿qué es lo que vamos a enseñar? No, usted va a enseñar lo primero que se le ocurra. No, no puede enseñar lo primero que se le ocurra. Porque la enseñanza también debe ser a propósito, entendiendo cuáles son los dos propósitos fundamentales de la célula. Primero, evangelizar. Segundo, discipular. Pues yo tengo que predicar sermones que evangelicen. Y tengo que predicar sermones que disipulen. ¿Es o no es? Sermones que evangelicen y sermones que disipulen. Si el propósito es ganar almas, pues yo tengo que predicar sermones que ganen almas. Si el propósito es que la gente se arrepienta, pues yo tengo que predicar un sermón sobre el arrepentimiento. ¿Es o no es? O sea, yo no puedo pretender que yo hablo sobre la fe o queriendo que la gente se arrepienta, ¿no? Si yo hablo sobre la fe, yo lo que quiero es que la gente crea, no que la gente se arrepienta.
Ahora, si yo hablo sobre arrepentimiento, pues no voy a esperar que la gente crea, porque si estoy hablando de arrepentimiento, lo que debo esperar es que la gente se arrepienta. Pero dése cuenta que esto, hay confusión en la cabeza del novato, del neófito. Pero cuando la persona ha crecido, la persona dice, no, todo tiene que ser con propósito. Y uno realmente tiene que tener a la mano esos sermones, esos discursos, esas enseñanzas que sirvan a propósito de lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, si la primera fase se llama evangelización, pues yo voy a armar unos sermones para evangelizar. Unos sermones que tengan todos los temas usados para la evangelización. ¿Y después qué? Pues lo voy pasando poco a poco al discipulado, pero primero me toca hacerlo firme. Entre la evangelización y el discipulado, tengo que consolidarlo, tengo que hacerlo firme, tengo que afirmarlo, solidificarlo. Bueno, ¿y eso cómo lo hago? Eso lo hago con la transmisión del contenido de otros libros de la Biblia que son especiales para eso. Así como la carta de los Romanos tiene concentrado o condensado el Evangelio, pues hay otros libros del Nuevo Testamento que son diseñados por el Espíritu Santo para afirmar. ¿Cuáles serán esos libros? Pues los apóstoles escribieron esos libros, los dirigían a los creyentes, ya habían creído en el Evangelio, ya habían conocido el Evangelio, pero quizás la vida no estaba tan derecha, ellos no estaban como tan sólidos. Entonces es necesario escribirle a los unos, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Es necesario decirle a los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios capítulo 4. Aquí estoy hablando de 1 Corintios, estoy hablando de Efesios. ¿A qué libros me estoy refiriendo? Que son los diseñados por el Espíritu Santo para darme firmeza en el Evangelio, para consolidarme en el Evangelio, para solidificarme en el Evangelio. Por ejemplo, en otro libro dice, usted empezó bien, comenzó la carrera bien. ¿Quién lo desvió del camino? ¿Tan necios sois? Comenzando por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Eso es la carta a los Gálatas. Entonces ya mencioné 1 Corintios, ya mencioné la carta a los Efesios, ahora menciono la carta a los Gálatas. Por ejemplo, en otra carta dice que cuando yo pase por tribulaciones y por pruebas, yo tengo que tener el gozo arriba. ¿Sí? Cuando pase por diversas tribulaciones, por diversas pruebas o por diversos problemas, pues yo me tengo que gozar porque mi fe está siendo probada. Eso es en la carta de Santiago. Entonces ya mencioné 1 Corintios, ya mencioné Efesios, ya mencioné Gálatas y acabo de mencionar Santiago. ¿A qué libros me estoy refiriendo del Nuevo Testamento? Responda, por favor, gracias. Excelente, don Héctor, muy bien. Bueno, y el resto, yo quiero saber si están ahí. Es la número 8. Hasta el momento hemos tenido una conducta, un comportamiento impecable. No puede ser que en la número 8 nos despistemos. Muy bien, muy bien. Sí, sí que. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es las cartas apostólicas, las epístolas, las cartas apostólicas, las cartas apostólicas. Muy bien, pero demuestre que está respondiendo, por favor. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta son las epístolas. ¿Cuáles son las epístolas? Pues aparte de Romanos, que es donde está condensado el Evangelio, pues usted tiene a Gálatas, Efesios, 1 y 2 de Corintios, tiene a Filipenses, Colosenses, tiene a 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan. ¿Cuál es el propósito de esas epístolas ahí en el Nuevo Testamento? Usted revíselas todas y todas están llenas de consejos de un apóstol, de un siervo de Dios, a una iglesia que puede ser que no estaba como muy firme. Entonces las cartas o las epístolas son los escritos diseñados por el Espíritu Santo para darme firmeza, para consolidarme. Alguna persona dirá, yo conozco el Evangelio, pero todavía patino. Si está patinando, quiere decir que tiene los pies débiles todavía. Y si tiene los pies débiles todavía, pues entonces necesita afirmarse, consolidarse. El mensaje de las epístolas. O sea que mire, aquí el Señor, siendo tan perfecto y tan sistemático en lo que hace, el Señor lo que me dice, mire, la información que usted debe dar en la etapa inicial
en las casas de fe, cuando inicia una red celular, es el mensaje del Evangelio. No van a soportar que usted les dé Romanos capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Lo que tiene que hacer usted es ser tan diestro que logre exponer las doctrinas condensadas, las doctrinas ahí inmersas, logre usted exponerlas al nivel de la cabeza de cada uno de los que se le congrega. Es que yo les hablo y no entienden, pero usted se demoró como 40 años para entender la doctrina de la redención. Usted quiere que esta persona, la primera vez que vino, se lo entienda de una. Hay que ser sensato, hay que ser inteligente. Listo, ya exploramos las doctrinas. Un día les di una, otro día otra, hice preguntas, me respondieron, me hicieron preguntas, yo respondí. Ok, ahora ¿con qué podemos seguir si ya hemos explorado las doctrinas? Pues con lo que tiene que seguir es con darle firmeza a los pies de los que se congregan, a los pies de los asistentes. ¿Y cómo le da firmeza a los pies de los asistentes? Pues con los escritos diseñados por el Espíritu Santo para eso, que son las epístolas. Las epístolas. Y otra vez, pero ¿quién se me va a aguantar que yo los coja con Gálatas capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra? Tiene toda la razón. En estos más de 2 décadas enseñando la palabra de Dios, prácticamente hemos enseñado toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. O sea, no me acuerdo de un solo libro, de un libro que no haya enseñado capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Así que yo sé que es una labor bien grande, voluminosa, tediosa, y yo sé que no cualquiera se le mide a esto, ni a enseñarla ni a recibirla. Por eso lo que toca hacer en una célula es, pues, estar empapado de todo lo que enseñan las epístolas, ¿sí? Y diseñar sermones a propósito para afirmar esas áreas de los hermanos que se están congregando en esas casas de fe. Ejemplo, algún hermano tiene problema con la ira. Entonces hablemos de la ira, ¿sí? Desde las epístolas. Entonces, airaos, pero no pequéis, si no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enséñele que es bueno que se aire, que se puede enojar, pero que no puede pasar a pecar. ¿Y qué sería pecar en medio de la ira? Enséñeselo desde el punto de vista de las epístolas. Pero lo primero es el evangelio. Porque muchas veces nos volvemos netamente devocionales. Y las charlas son superficiales. Nunca enseñamos el evangelio. Si nunca enseñamos el evangelio, nunca serán salvos. Se irán con buenas enseñanzas desde el punto de vista de la moral, de los modales y de la buena conducta, pero nunca serán salvos porque no les predica el evangelio. Por eso lo primero es el evangelio. Y el evangelio está condensado en Romanos. Y a continuación sigue la consolidación. Y la consolidación está condensada en las epístolas. Ahí está condensada la consolidación. Me he dicho, la herramienta para evangelizar, Romanos. Ahora la herramienta para consolidar, las epístolas. Esas son las herramientas para consolidar. Ahí está cada uno de los apóstoles consolidando. Si no consolidan a los colosenses, consolidan a los filipenses, consolidan a los tesalonicenses, consolidan a los corintios, consolidan a los gálatas, consolidan a los efesios, consolidan a los que están dentro, consolidan a los expatriados. Es una consolidación completa lo que se hace en las epístolas, desde Primera de Corintios hasta Tercera de Juan. Qué impresión. Ok, muy bien, ya lo tengo evangelizado y ya lo tengo consolidado. Ahora, ¿qué hacemos con esa persona? Pues ahora sí páselo a la fase que se llama discipulado. A la fase que discipúlelo. Como se puede dar cuenta, esto es un proceso meticuloso, arduo, sistemático, puntual, persistente, perseverante, no se puede dejar de hacer. Usted lo dejó de hacer, cortó el proceso. Cuando usted lo quiere retomar, no. Eso es lo mismo que pasa con el horno. Esto me lo va a entender el hermano Rubelio, porque es un panificador. En un tiempo le decía panadero y se me ofendió. Él me explicó la diferencia entre un panadero y un panificador, me quedó sumamente claro. Que a un panificador le digan panadero es una grosería, es un insulto. Pero eso pasa cuando tiene la masa lista y los tiempos con el horno. Si no respeta los tiempos del horno, pues no le va a quedar bien. Perdió todo el trabajo. Si no respeta los tiempos para la evangelización,
Si no respeta los tiempos para la consolidación, si ahora no respeta los tiempos para el discipulado, pues va a estropear todo el trabajo que ha venido haciendo. ¿Se da cuenta que uno debe contar con personas juiciosas, radicales, estrictas, aplicadas, aplomadas? Cuando hablamos nosotros del discipulado, lo que hacemos es, como su nombre lo indica, pues discipular, pero la palabra discipular viene de un griego que significa entrar en disciplina. O sea, cada vez está más firme. Mire, fue evangelizado en la primera fase, en la consolidación se consolida, usted ya lo ve más firmecito, pero en el discipulado está sumamente firme ya. En el discipulado no le falta una reunión, y no solamente no le falta una reunión, sino que sirve en cada reunión, ya va en el discipulado. Ahora, ¿qué parte de la Sagrada Escritura es la que nos sirve para discipular? Pues recuerde que el texto que habla de discipulado en la Sagrada Escritura es el texto de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en donde dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación dice, enseñándoles. ¿Qué es lo que yo le enseño a una persona para convertirlo en discípulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ahora, regáleme usted los nombres de los libros donde está contenido todo lo que Jesús en persona enseñó. ¿Cuáles son los libros donde está contenido todo lo que Jesús en persona enseñó? ¿Cómo se llaman esos libros? Ahí está. En Mateo encuentra las palabras de Jesús. En Marcos se encuentra las palabras de Jesús. En Lucas se encuentra las palabras de Jesús. En Juan encuentra las palabras de Jesús. A esos discípulos les dice, ustedes van a ser discípulos enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y lo que Cristo mandó se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que Cristo mandó no se encuentra en las epístolas. En las epístolas usted encuentra los mandatos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Pero en los evangelios se encuentra lo que Cristo mandó, lo que Cristo ordenó, también inspirado por el Espíritu Santo, pero es lo que Cristo ordenó. De modo que los libros, los textos para discipular, para convertir en discípulos reales, son los 4 evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y no porque nosotros no lo estemos inventando, sino porque usted lee de una manera objetiva la Biblia y usted dice, este Romanos es especial. La cantidad de veces que menciona el Evangelio, Romanos es el Evangelio. A mí se me manda a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Predicar el Evangelio. O sea, predicar lo que está ahí condensado, concentrado en la carta de los Romanos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debo hacer? Pues lea la Biblia. Yo tengo que afirmar a los hermanos. Tengo que consolidar a los hermanos. ¿Y cómo los consolido? Pues los consolido con los libros diseñados por el Espíritu Santo para eso, las cartas apostólicas, los mandamientos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo, que están en las cartas o en las epístolas, son los textos para la consolidación. Ahora, ¿cómo discipulamos? Pues discipulamos, Cristo lo dijo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y donde está condensado o contenido todo lo que Cristo dijo, enseñó, aconsejó, ordenó, pues en Mateo, Marco, Lucas y Juan. O sea que los textos para consolidar realmente son los 4 evangelios. Usted se puede dar cuenta a esas alturas que la Biblia es un libro extraordinario. Extraordinario. Si usted lee la Biblia, entiende la Biblia, usted no necesita ningún otro texto. Usted no necesita ninguna otra base para hacer la tarea. Todo lo que usted necesita para hacer la tarea se encuentra contenido en la Biblia. Entonces, fase 1, Romanos. Fase 2, las epístolas. Fase 3, los evangelios. Extraordinario. Rompecocos para algunos. Pero yo sé que usted es lo suficientemente maduro y lo suficientemente grande en el espíritu como para entender lo que le estoy diciendo. De acuerdo al nivel espiritual de la persona, de acuerdo al crecimiento espiritual de la persona, de acuerdo a eso, aquí en su cabeza usted tiene que decir, esa persona necesita el evangelio, o no, ya tiene evangelio, necesita consolidación, o no, ya fue consolidada. Lo que necesita es discipulado.
Ahora, lo cuarto, hace parte también del discipulado. Porque es que la Sagrada Escritura nos ordena que esto tiene que pasar. Búsquelo conmigo, por favor. Eso es la carta a los Hebreos. Váyala abriendo. Ya le digo exactamente en dónde. Por favor. Ya. La carta a los Hebreos, capítulo 5, a partir del versículo 11. Me avisa cuando ya, si es tan amable. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Ok, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo que dice este versículo es espectacular. Mucho que decir, o sea, mucho que enseñar, pero difícil de explicar. ¿Por qué? Porque la gente se hace tarda para oír. Entonces no es que sea difícil de entender. Lo que pasa es que como la gente cierra sus oídos a la verdad de Dios, la explicación se hace compleja. La enseñanza y el entendimiento de esas verdades se vuelve una cosa muy difícil, porque la gente tiene los oídos espirituales cerrados. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, entonces dése cuenta que el tiempo, según la mente de Dios, el tiempo está directamente relacionado al crecimiento espiritual. Debiendo ser ya maestros, crecimiento espiritual, después de tanto tiempo, pues, que se cuenta a partir del momento en que se convirtió, cuánto lleva en la iglesia, y cuánto lleva en la iglesia y nada que es maestro, y cuánto lleva en la iglesia y nada que le enseña a otro, y cuánto lleva en la iglesia y nada que agarra un grupo para evangelizarlo, y cuánto lleva en la iglesia y nada que lidera una célula. Eso es lo que está diciendo ahí. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Pero si después de tanto tiempo usted sigue con el chirito en la iglesia, chirito del cual hablábamos en una capacitación, pues entonces ya su vida se torna en un completo desperdicio. Y a algunas personas les encanta esos lugares donde sus vidas son desperdiciadas. ¿Por qué? Porque lo que le relaciona con el lugar es el corazón. Y recuerde que uno a esto le tiene que sacar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque él mana la vida. ¿Yo dónde debo estar? Yo debo estar en un lugar donde me dan doctrina, donde tengo una persona que me forme para el ministerio, que me empuje a servir, que me impulse a servir, que me dé la oportunidad de poderle servir a mi Señor. Ese es el lugar propicio para mi vida espiritual. Es el lugar en donde yo voy a poder crecer como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es. ¿Quién es un buen pastor? El que forma. ¿Quién es un buen pastor? El que lo hace todo. No. Un buen pastor es el que forma a la gente para que le ayuden con la tarea. No tiene por qué hacerlo todo. El que le da oportunidades a la gente para que hagan. ¿Se acuerda? De manera esporádica a los nuevos y ya de manera formal, fija a los que han demostrado madurez. Eso lo vimos nosotros el viernes. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Uy, pero es que los rudimentos son los fundamentos. Los rudimentos son las bases. Los rudimentos es la evangelización. Pero ¿cómo así que esta persona lleva tanto tiempo en la iglesia y no ha sido evangelizada? O sea, lleva tanto tiempo en la iglesia, pero usted le pregunta lo que es el evangelio y no sabe lo que es el evangelio. No puede definir lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la palabra del Señor. No, la palabra del Señor es de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Encuentra ahí el evangelio, discierna el evangelio y defíname el evangelio. Porque hay mucho cristiano embolatado. Y si así están embolatados, cuando van a predicar, pues lo único que van a hacer es embolatar a todos los demás. No hay claridad en ellos, no va a haber claridad en las personas a las cuales les predica. Por eso yo me tengo que exigir a mí mismo. Haga cuentas. ¿Cuánto tiempo yo llevo en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo yo llevo en la fe? Yo ya debería ser maestro. Sí, entonces qué vergüenza. Qué pena. Entonces, ¿qué he hecho con mi vida espiritual? ¿Qué he hecho yo realmente? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no he hecho las cosas como tengo que hacerlas? Todavía después de tanto tiempo, y entonces seguimos insistiéndole a la persona que se congregue. ¿Cómo así congregue? ¿Hace cuánto conoce al Señor? Hace 25 años y todavía toca rogarle para que vaya el domingo y se congregue.
Eso es una vergüenza. ¿O no le parece? Lleva 20, 25 años y todavía, ¿será que el diezmo sí? No, por favor. Es una vergüenza, después de tanto tiempo y todavía toca decirle, enseñarle los rudimentos. Enseñarle que es que el diezmo y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda es lo que sostiene la misión, es lo que sostiene la obra, la tarea. No, porque con ese diezmo y con esa ofrenda el pastor hace mercado y se lo come. Por eso se sostiene la obra. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que preside la obra? ¿Quién es el que da las directrices? ¿A través de quién el Espíritu Santo da las directrices? Es que es para eso. Es exactamente para eso. Pero todavía hay que el diezmo y que la ofrenda, y cristiano que lleva 15, 20 años y no diezma y no ofrenda, 15, 20 años y no se congrega cuando quiere, 15, 20 años y todavía, ¿será que eso es pecado? ¿Qué? ¿Será que alcoholizarme o meter cigarrillo es pecado? ¿De verdad? ¿Toca enseñarle eso? ¿Nunca entendió eso? ¿Y cuánto tiempo es que lleva? ¡Qué vergüenza! Porque debiendo ser ya maestro, no es un maestro, sino que es una vergüenza. Y hay que decirlo en la cara. Menos mal que estoy hablando con líderes. Y al hablar con líderes, ninguno se me ofende. Porque característica de un líder es que uno puede hablar fuerte y no se ofende. Amén. Característica de un líder es que uno puede hablar fuerte y no se ofende. Amén. Característica de un líder es que uno puede hablar fuerte y recapacita y dice, Señor, tienes toda la razón. O sea, yo hasta cuándo voy a estar ahí atrincherado detrás de mi propia excusa y diciendo es que yo no hago las cosas como por qué. No, porque no quiere. Ya deje de ser voluntarioso. Fórmese como un líder del Señor. La obra del Señor lo necesita. La obra del Señor lo requiere. Vaya a ver a predicar el Evangelio. Pero su conducta, su comportamiento debe ser otro. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche. Leche. Mire, yo se lo voy a decir así, mirándote a los ojos, aunque nadie vea los ojos, pero sí tengo dos pantallas aquí, o sea que en realidad yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Si después de tanto tiempo yo tengo la necesidad de que se me vuelva a dar leche, quiere decir que yo estoy en un estado espiritual tan lamentable, que llevo tanto tiempo en una iglesia, pero yo sigo siendo un niño, sigo siendo un nené. Entonces, un sermón, una palabra fuerte, me hirió, me ofendió, me dolió en mi hipersensibilidad. Me pareció muy brusco lo que me dijo. ¿Pero de qué estaba hablando yo? ¿Del pecado? Ay, no me diga. ¿A usted todavía le duele que le hablen del pecado? Y lleva 47 años sentado en la banca de una iglesia. Lleva 33 años, lleva 25, lleva 17, lleva 8 años sentado en la banca de una iglesia y no se puede hablar del pecado porque todavía le duele. O sea que esos sermones del pecado no han hecho mella, no han logrado en mi vida una transformación. Todavía necesito que me den las cucharaditas de evangelio. Todavía necesito que me den la papilla o que me den la compota. O que si yo estoy en ese estado, pues yo cómo le voy a exigir a los asistentes de las células perfección. Si a mí me hablan de eso y me duele, pues yo cómo le voy a exigir a los demás que no les duela. ¿Cómo le voy a exigir a los demás que se porten varoniles cuando yo les predico las doctrinas del evangelio? ¿No le parece que mi vida debería ser otra? Mi vida debería ser un ejemplo. Yo no debería ser tan nené, no debería ser tan niño, debería ser más maduro. Porque la obra de Dios requiere gente madura. Es que a la persona que se compromete a servirle a Cristo le va a pasar de todo. Y al pasarle de todo, usted tiene que ser fuerte. Usted no puede estarse doliendo por todo lo que le pase. Y no puede ser que algo lo sacó corriendo otra vez. Ay, es que mire cómo me dijo, mire cómo me habló, mire. Dios mío, si no tolera el sermón de la iglesia porque lo ofendió, cuando allá afuera le pase de todo en el servicio activo a Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar con su propia vida? La obra de Dios requiere gente fuerte. Mire, cómo mataron a nuestro Señor, lo masacraron en una cruz, debía ser muy fuerte. Cómo mataron a Pedro, cómo mataron a Pablo, cómo mataron a Juan, cómo mataron a Esteban, cómo mataron a los apóstoles, cómo. Debían ser gente fuerte. Pero no, yo no me congrego porque es que me dolió aquí, que me dolió allá, que me dolió acá. Yo no puedo ir a servir porque es que predizo el dolor aquí, predizo acá, predizo... No, por favor. Y queremos nosotros ser realmente siervos útiles en las manos del Señor, pues tengo que ser fuerte. Y tengo que ser consecuente. ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? Y yo ya debería ser maestro.
¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? Y yo ya debería estar enseñando a otros, ya debería estar liderando. Pero es que no me ponen a predicar. No lo ponen a predicar. Necesita que lo pongan a predicar. Sí, es que hasta que el pastor no me autoriza. ¿Usted necesita autorización? Lea la Biblia y él dice, vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. De antemano ya lo autorizó el que dio la vida en la cruz del Calvario por usted. Así que hágalo. Lo que hace el pastor es sencillamente servir de organizador para que eso se logre hacer. Tratando de ocupar en puestos de trabajo a cada uno de los miembros de la iglesia para que vayan y hagan algo, para que vayan y le sirvan al Señor Jesucristo. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esa palabra inexperto. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Mire, versículo 12. Debería ser ya maestro, pero no es maestro porque es un inexperto. Versículo 13. Lo contrario a inexperto, experto. ¿En qué debe ser experto? En lo mismo que este tipo del versículo 13 es inexperto. ¿En qué es inexperto? En la palabra de justicia, o sea, en la palabra de Dios. O sea que Dios quiere, buscándole el antónimo a esto, Dios quiere que usted y yo seamos expertos en la palabra de Dios. ¿Esta es la voluntad de Dios para algunos solamente? No. Esta es la voluntad de Dios para todos los cristianos, para todos los creyentes. Que ya no seamos niños, que seamos expertos en las palabras de Dios, especialistas en la palabra de Dios, especialista en la Biblia. Y como aquí dice, experto en la palabra de justicia, ¿cuál es la palabra de justicia? ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la totalidad de la Sagrada Escritura. O sea que si yo quiero ser experto, ya aquí está la cuarta fase, y yo ya me voy acercando al final de este tema número 8. La cuarta fase, en la cuarta fase me convierto en experto. En la cuarta fase me convierto en especialista. ¿De dónde vengo? Antes de la especialización vino el discipulado. Antes del discipulado vino la consolidación. Antes de la consolidación viene la evangelización. La evangelización es con las doctrinas contenidas en la carta a los romanos. La consolidación es con la enseñanza contenida en las epístolas. El discipulado es con las palabras del Señor contenidas en los 4 evangelios. Y la especialización es con absolutamente todos los libros de la Sagrada Escritura. Cosa que si a usted lo mandan vamos al libro de Amós, capítulo 1, usted no tenga que ir al índice. ¿Cuánto tiempo lleva? 15 años y todavía va al índice. Ay, ¿de verdad? Qué vergüenza. Qué pena. Vaya al libro de Joel, el índice. Buscando Joel por allá al lado de Apocalipsis. Eso está demostrando que no es experto, que no es especialista. Y aquí la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo 13, entiéndalo, exige que yo como creyente, como líder, sea experto en la palabra de Dios. Sea experto en la palabra de justicia. Que si a mí me hablan de algo, yo entienda que eso está en la Biblia y sepa dónde ubicarlo, sepa cómo llegar a eso. Si después de tanto tiempo yo no soy aún un maestro, si después de tanto tiempo yo ya no soy ya un experto o un especialista en la palabra de Dios, entonces yo ¿qué he hecho en mi vida cristiana? ¿Qué he hecho los últimos 27 años en esa banca? ¿Qué he hecho? Si la iglesia es un lugar de capacitación a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no siempre, y no en todos los casos se puede culpar al pastor. No siempre, no en todos los casos se puede culpar al predicador. Porque claramente se dijo en el versículo 11 que es que hay gente que tiene oídos cerrados a las palabras de Dios. Mira, lo invito a la capacitación, lo invito al discipulado, lo invito a la formación, lo invito al seminario. Tin, cerró los oídos. No tengo tiempo. No puedo. No voy. No me interesa. ¿Cuál es el tema? No, no me agrada tanto, no me gusta tanto. Me doy el gusto de escoger el tema. Me doy el lujo de decir este tema me gusta y este tema no me gusta. ¿Cuándo? Si soy así de selectivo, de exquisito y de regodiento a nivel doctrinal, ¿cuándo me voy a convertir en un experto? Mire cómo comenzó todo, por la fase de la evangelización. Mire cómo continúa el proceso, la consolidación. Mira dónde me llevaron, al discipulado. Y mire en qué me convirtieron, en un experto en la palabra de Dios.
¿Quién de los que están aquí presentes, yo ya voy terminando, quién de los que están aquí presentes anhela ser experto en la palabra de Dios? Ser un experto en las Sagradas Escrituras. Ser un experto en los 66 libros de la Biblia. Ser expertos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ser expertos en cada uno de los libros, cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos. Ahí dice, el niño es inexperto. El adulto, el que progresa y el que crece, se convierte en un experto. Pero ¿cómo hago yo para crecer? Respetando las fases. Se lo explico de esta manera y termino. ¿Cómo así respetando las fases? Pues es que ahí se dijo que era un niño. O sea que se está refiriendo o está haciendo la comparación, la analogía con nuestro crecimiento como seres humanos. Entonces, ¿cómo viene un niño a este mundo? Pues un niño viene a este mundo a través de un nacimiento físico. ¿Cómo vinimos nosotros a Cristo? Pues por medio de un nacimiento espiritual. A partir de ese momento somos unos bebés en Cristo. Como el niño que acaba de nacer por medio del nacimiento físico es un bebé físico. Entonces mire que es lo mismo, es un bebé. Entonces, si es un bebé, acaba de nacer, pero es un bebé que necesita cucharadas de evangelio. Primera fase, evangelización. Cucharadas de evangelio o cucharaditas de evangelio o la mínima porción de evangelio de acuerdo a su capacidad, ¿no? O sea, hay bebés que nacen bien tragones. Hay otros que no comen tanto. Hay unos que hay que obligarlos para que coman. Hay otros que hay que cerrarles la boca para que no coman tanto. Entonces, dése cuenta, pero lo primero, si es un bebé, dele cucharadas de evangelio para que vaya creciendo. Ahora, fue creciendo. Bueno, que pase a otra fase. Esa fase puede ser ¿qué? Pues esa fase puede ser niño, ¿cierto? Entonces, consolídelo. Consolídelo. Muy bien, excelente. ¿Cómo lo consolida? Pues con lo que está contenido en las epístolas. Con eso lo consolida. De ahí saca los sermones, de ahí arma los sermones. ¿No le parece que es más fácil así? ¿Qué es lo que estamos analizando nosotros acá? Estamos analizando la forma adecuada de enseñar en las casas de fe. Estamos diciendo que todo es con propósito, que yo tengo que entender qué es lo que se tiene que hacer en una casa de fe. Cucharaditas de evangelio, es un baby, un bebé. Ahora lo consolidamos, es un niño. Ahora lo comenzamos a discipular, adolescencia. Muy bien, y ya es experto, adulto. Adulto, especialista, adulto. Y entre más experto sea, pues adulto mayor, anciano de la iglesia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero si ni siquiera entendemos qué es lo que se hace y cómo se hace y con qué se hace, entonces yo quiero darle a este la información que no es para este, sino que es para el otro. Yo quiero darle cucharaditas de evangelio a uno que ya tiene el evangelio en la cabeza. Y lo que necesita ni siquiera es consolidación, probablemente discipulado o probablemente cosas más sólidas, cosas que logren en él una especialización. Este fue el tema número 8. La forma adecuada de enseñar en las casas de fe. Llévese esto. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo a propósito. Todo lo que Cristo enseñó, lo enseñó a propósito. Y nos lo enseña en las páginas de la Sagrada Escritura. Cuando habla de algunos, deles leche, a propósito. A algunos no les dé más leche. A algunos deles alimento sólido. Hay que respetar las fases y entenderlo. ¿Para eso qué se necesita? Se necesita discernimiento. Es más, de ese discernimiento se habla en el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué necesito? Discernimiento. Discernimiento, ¿por qué? No ha nacido de nuevo, me toca leer el evangelio. Y ya nació de nuevo, es un bebé. Cucharadas de evangelio, cucharadas de doctrina. Va creciendo, respete las fases y respete el alimento adecuado y propicio en cada una de las fases. Bendito Señor, bendito Dios, te damos infinitas gracias. Tú eres bueno y lleno de misericordia, mi Señor. Gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias por esta capacitación número 8 y te doy gracias por la 7, por la 6, por la 5, por la 4, por la 3, por la 2 y por la 1. Te doy gracias, Santísimo Señor, porque tú pusiste, colocaste, produjiste en el espíritu del pastor Diego, Señor Dios, el que hiciéramos esta capacitación, mi Señor. Capacitación que yo creo que ha nutrido, que ha alimentado, que ha edificado, Señor Dios, a todos los que han estado presentes, conectados, muy juiciosos, Señor, a cada una de estas charlas. Yo te ruego, Santísimo Dios, que esto no se quede en teoría. De nada sirve si se queda en teoría.
Te ruego, Señor, que agarremos esta teoría y la llevemos a la práctica inmediatamente. Y aunque esto no es lo único que se puede decir en cuanto al funcionamiento de las células, creo yo que es un buen comienzo, un buen arranque, Señor Dios, para todo lo que de ahí en adelante se puede seguir enseñando. Gracias te damos. Como siempre, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya la alabanza. Y mi Señor, que la graduación de este curso sean células abiertas. Que la graduación de este curso, Señor, que la tesis de este curso, que el trabajo de grado, Señor Dios, de esta capacitación sea, vaya y abra una célula. Que esa sea, Señor Dios, la graduación real. Que hasta que no se abre esa célula, Señor Dios, yo no pueda decir, fui capacitado en cuanto a los líderes de células o fui capacitado en cuanto al desarrollo de una célula, Señor. Porque solamente tendría la teoría en la cabeza, pero la práctica, Señor, me la estaría perdiendo. Y en ese caso sería un oidor que olvida, un oidor que se engaña a sí mismo, un oidor que no es un hacedor. Y tú quieres que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Dispón mi vida, dispón mi corazón, produce en mi interior el ir a abrir una célula, el ir a abrir una casa de fe, el unirme, Señor, a esa persona que has puesto para que presida, para que lidere ahí en la congregación, que yo levante la mano de un paso al frente y le diga, pastor, puede contar conmigo. Va a abrir una red celular, cuente conmigo. Discierna en qué le puedo servir y yo con muchísimo gusto le voy a servir. Que alguien se acerque al pastor y le diga, pastor, yo no quiero seguir siendo una persona de banca. Yo no quiero seguir siendo un elemento decorativo de la congregación. Yo quiero ser un miembro activo. Yo quiero traer fruto para el Señor. Cuente conmigo, pastor, y que el pastor, con el discernimiento que tú le das, logre ubicar a cada hermano en el puesto de trabajo al cual pertenece. Recibe tú, mi Señor, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Estas fueron las 8 lecciones de esta capacitación llamada Capacitación para Líderes de Casas de Fe. En acuerdo con el pastor Diego, pues sacaremos la lista de quienes estuvieron participando de manera activa. Carolina también tiene una lista que ella muy diligentemente ha venido llevando como monitora de la clase, y esas serán las personas que reciben el reconocimiento, que reciben la acreditación a través de un documento firmado por el mismo pastor Francisco Torres desde Miami, Florida. Ya hablé con él y él mismo lo va a afirmar. Estuve de acuerdo con todo desde el principio, ha escuchado casi todas las clases, casi todas las capacitaciones, está muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta el momento, así que pues, le repito, en acuerdo con el pastor Diego, sacamos la lista completa y hacemos llegar a cada uno su acreditación, su diploma, que lo acredita eh, uh, como un miembro de este equipo de casas de fe, y al mismo tiempo lo acredita como estudiante capacitado en lo que es el área de las células. Esto por hoy, muchas gracias y hasta luego.